Con respecto a las patologías neurológicas, puedo mencionar dos de las más comunes que se presentan en la consulta. Una de ellas es la parálisis facial. Esta parálisis facial que muchas veces es temporal, es una parálisis viral, una parálisis estacionaria, se le dice, que no está asociada a una patología de base, ¿bien? Y, y hay que tener en cuenta los tiempos de recuperación en esos casos. Por supuesto que este tipo de patología se trabaja en conjunto, es interdisciplinario con el fisioterapeuta, el kinesiólogo, el masoterapeuta que también realiza técnicas a nivel muscular para la relajación misma. El kinesiólogo utiliza técnicas para ejercitar y rehabilitar la zona muscular afectada y el fisioterapeuta utiliza equipos, sobre todo de electroestimulación, para activar esa fibra muscular paralizada. ¿Qué puedo decir de esta parálisis facial estacionaria? Que los tiempos de recuperación son mucho más rápidos que una parálisis facial proveniente de una patología de base. Por ejemplo, un paciente que cursa con un accidente cerebrovascular puede hacer una parálisis facial posterior, y estas parálisis faciales van a demorar mucho más en recuperarse y puede que dejen secuelas. Pero esas parálisis estacionarias, temporales, virósicas, que no solo el paciente las mejora con antivirales y vitamina B12, también con técnicas de masoterapia y técnicas kinesiológicas y con fisioterapia se recuperan mucho más rápido. Entonces, hablar de esta patología es hablar de dos nervios, sobre todo el más común, que es el nervio facial, que es el par craneal 7, que se afecta en una de sus filetes o ramas, y esto provoca una hemiparesia, es decir, una parálisis de la mitad de la cara, y los signos y los síntomas son bastante comunes. Las expresiones faciales quedan prácticamente borradas a nivel de la zona afectada, las arrugas a nivel del músculo frontal, las arrugas en la frente, las arrugas en la zona de los ojos, las comisuras labiales también quedan borradas. Esto es porque el músculo se paraliza y la piel se pega al músculo y la misma arruga tiende a borrarse. De cualquier manera, es notorio en un paciente el efecto, y las secuelas van a presentarse en función de si el paciente ha comenzado la terapia desde muy temprano y con frecuencias. Bien, entonces es importante que si el paciente cursa con esta afección, los tratamientos sean lo más rápidos posibles y con una frecuencia importante, o sea, de 2 o 3 veces al día realizar rehabilitación. La otra parálisis facial que comentaba es la que está asociada a una patología de base. La recuperación es más larga. Usualmente la masoterapia es buena, pero desde al principio de la patología, porque mejora un poco la sintomatología y calma el dolor, pero no así la rehabilitación. No va a mejorar así con la fisioterapia, los antivirales, la vitamina B12 y sobre todo la kinesiología mejoran muchísimo el estado actual del paciente. Otra de las cosas a mencionar, sobre todo desde el punto de vista de las patologías neurológicas, es el accidente cerebrovascular. Ya hay que tener en cuenta también que los masajes de tipo estimulantes, estos son por ejemplo masajes que tengan que ver con lo deportivo, o un masaje que estimule también fibra muscular, que son técnicas rápidas y con intensidad importante, son enérgicas, van a aumentar la espasticidad del músculo, porque recordemos que los accidentes cerebrovasculares tienen dos fases. Una fase que es una fase inicial en donde el músculo está flácido, ¿bien? Y una fase, por así decirlo, secundaria, en donde el músculo tiene un aspecto tónico, bien espástico, y genera una rigidez importante en las articulaciones afectadas. Entonces, si en esa etapa realizamos un masaje estimulante, vamos a aumentar la rigidez en la zona determinada que estamos trabajando. Así que no es bueno en esos casos realizar masoterapia para pacientes que tienen una rigidez importante a nivel de las articulaciones, sobre todo patrones flexores, tanto de la muñeca como del codo, como la cadera y la rodilla.
Sí es bueno un masaje relajante, pero que sean técnicas suaves, lentas y que no generen un aumento de la intensidad, para que no aumente, por supuesto, tampoco la rigidez en la zona a tratar.